Hola amigos, me da mucho gusto poder llegar hasta ti a través de este video. Soy el pastor Jonathan Acosta y quisiera invitarte para que nos adentremos en un estudio de la Biblia. Vamos a tener una serie de temas donde vamos a entrar a conocer más acerca de Jesús. Pero ¿qué podemos aprender acerca de Jesús? ¿Cuál es el contacto que sucede entre Dios y el hombre a través de Jesucristo? ¿Y cómo esto puede transformar la vida de un ser humano? Yo quisiera que al estudiar durante todos estos temas puedas identificarte con alguno de estos personajes que estudiaremos y que también Jesús pueda impactar tu corazón y tu vida. Antes de comenzar, para adentrarnos en el estudio de la Biblia, quisiera invitarte para que inclines tu rostro y hagas una oración junto conmigo. Querido Padre Celestial, nuestro Dios, en esta hora, Señor, queremos rogarte que tú vengas a estar con nosotros, que al abrir tu palabra, tú nos inspires y nos enseñes a través de tu Espíritu Santo lo que tú quieres enseñarnos a cada uno. Que, Señor, te quedes con nosotros y nos ayudes a aprender más y conocerte más cada día, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esta noche quisiera empezar hablándote de un hombre que acuñó una frase que es muy conocida. Yo no sé si tú la has escuchado. Esta frase va más o menos más o menos así. Quizás en algunas regiones varía, pero más o menos es similar. Hasta no ver, no creer. ¿Sabes quién la dijo? Este lo dijo un hombre llamado Tomás. ¿Quién era Tomás? Tomás era uno de los 12 discípulos que anduvo con Jesús en todo su ministerio. Tomás era un hombre que caminaba con Jesús, presenciaba los milagros, estaba junto a Jesús en todo momento, hablaba con él. Y tú pudieras pensar, wow, qué enorme privilegio. Pues sí, la verdad es que era grandemente privilegiado al ver milagros extraordinarios. Por ejemplo, abre tu Biblia en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículo 16. Este es uno de los milagros más célebres que Jesús alguna vez impresionó. Si tienes tu Biblia a la mano, lee junto conmigo en Juan capítulo 11, versículos 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Tomás estaba diciéndoles que fueran a encontrarse con un milagro que Jesús iba a hacer. Hasta ese momento ellos no sabían, solo sabían que había un hombre que había muerto, que se llamaba Lázaro, el cual estaba en una tumba. Y Tomás quería ir a presenciar esa ocasión. La historia dice que Jesús fue y Tomás vio cómo Jesús resucitó a un hombre que hacía 4 días estaba en el sepulcro. Él entonces estuvo presente en la resurrección de Lázaro. Ese era Tomás. Pero saben, Tomás experimentó un suceso amargo, porque Tomás estuvo en el momento y en el lugar equivocado. Mejor dicho, se perdió un suceso extraordinario. Vamos allí en mismo San Juan capítulo 20 ahora, un poquito más adelante, y veamos qué es lo que está sucediendo. Nos encontramos ahora en un momento de la historia donde Jesús ha muerto y el domingo Jesús está allí a punto de resucitar, o ya ha resucitado, mejor dicho. ¿Cuál era la condición de los discípulos? Vamos a abrir la Biblia en San Juan capítulo 20, versículos 19 al 22. Dice: cuando llegó la misma noche de aquel primero día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, llegó Jesús y en medio les dijo: paz a vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío.
Y al decir esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Los discípulos se encontraban encerrados por miedo de los judíos. Las puertas estaban cerradas y sin embargo las puertas cerradas no fueron un obstáculo para que Jesús entrara y pudiera derramar su espíritu en medio del corazón abatido, del corazón triste, del corazón desesperado, del corazón lleno de temor de los discípulos. Y Jesús cambió todo eso y los llenó de gozo, de paz y esperanza. Es que cuando llega Jesús a un corazón, cuando llega a una vida, Jesús transforma todo lo que hay. Cuando Jesús entra a un corazón cerrado y que se abre para Él, Jesús es capaz de cambiar el llanto en alegría. El ser humano reacciona ante el miedo. Hoy vivimos en una época donde mucha gente tiene miedo. Tiene miedo de salir, tiene miedo de enfermarse, tiene miedo de morir, tiene miedo al futuro. Y probablemente tú también has reaccionado de muchas maneras. ¿Sabes cuál fue la forma en la cual Tomás reaccionó al miedo? Fue huir. Tomás no estaba en ese momento cuando Jesús aparece según la Biblia. Tomás no se encontraba entre los discípulos, quizás por miedo a los judíos. Quizás no había asistido a esa reunión de gozo. Se había perdido ese momento cuando Jesús se había manifestado por miedo. Mucha gente deja de asistir a una iglesia, deja de estudiar la Biblia, deja de adorar a Dios por miedo a lo que dicen los demás. El miedo que va a decir mi mamá, el miedo que va a decir mi vecino, que van a decir mis amigos. ¿Cómo yo voy a estudiar la Biblia? ¿Cómo yo voy a cambiar mi forma de pensar? ¿Qué van a decir los demás? Sin embargo, la Escritura dice que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, en nosotros crece la fe. Dice el libro de Romanos, tú puedes leerlo en Romanos capítulo 10, versículo 17, lo puedes leer junto conmigo. Dice la palabra de Dios, Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabes cómo puedes aprender a confiar en Dios? Cuando vas a oír la palabra de Dios. Es como surge la fe. Y saben, eso fue lo que le faltó a Tomás. No estuvo en el lugar donde él podía hacer crecer su fe, donde Jesús podía hacer crecer su fe. Se perdió ese momento donde iba a caer la bendición de Dios. Hoy es nuestro primer tema, pero yo te invito a que no pierdas cada tema, cada día, cada noche, porque puedes estar perdiendo la bendición de Dios que se derrama cada día al abrir su palabra. Puedes estar perdiendo si un día tienes temor de no venir por la gente. Puedes dejar de recibir la paz de Cristo, que supera todo entendimiento, dice la Escritura. Por eso, Tomás no estuvo en el lugar adecuado. No sabemos dónde estaba Tomás. No sabemos dónde había ido. ¿Por qué? ¿Dónde se había escondido? Sin embargo, al parecer Tomás recapacita. Y como Dios es un Dios de segundas oportunidades, Tomás vuelve con los discípulos y cuando se encuentra con ellos, los discípulos emocionados le cuentan lo que había sucedido. Pero sabes, Tomás no les creyó. Dice la Escritura que los discípulos le dijeron a Tomás: hemos visto al Señor. Estoy leyendo nuevamente San Juan capítulo 20, versículo 25. Hemos visto al Señor. Tú puedes imaginar al apóstol Juan, a Pedro, diciéndole: hemos visto a Jesús, ha vuelto. Y Jesús había venido, había dado de su espíritu. Y sin embargo él les dijo: no lo puedo creer. No creyó lo que había sucedido.
No creyó que Jesús había resucitado después de que él había visto cómo el mismo Jesús había resucitado a un hombre. ¿Notan cómo es el ser humano? ¿Cómo es que después de ver un milagro, al siguiente momento parece que la fe se pierde? Cuando vemos un milagro y pensamos que hemos ganado en fe, a la siguiente prueba se derrumba todo eso. Tomás no podía creer, aunque él sabía del poder de Jesús, conocía del gran poder que tenía Jesús, no creía. 3 años y medio caminando con Cristo. ¿Cuántos milagros no había visto él? ¿Cuántas veces no había estado con Jesús y había visto su grande poder? Sin embargo, decidió no creer. ¿Alguna vez has visto evidencia del poder de Dios y sin embargo has decidido no creer? ¿Cuántas veces Dios ha obrado un milagro en ti, en tu ser querido, en tu hijo? Y sin embargo, sigues cerrando el corazón al Espíritu Santo. Sigues apretándolo y diciéndolo no, no. Aún en medio de la incredulidad humana y de la dureza de nuestro corazón, Dios va más allá porque, ¿sabes? Él quiere rescatarnos de nuestra incredulidad. Dios desea que seamos personas llenos de fe y no incrédulos. Y Dios va hasta donde tiene que ir para salvarte. ¿Hasta dónde Dios tiene que ir para salvarte a ti? ¿Cuál es la prueba que tú necesitas para creer en Jesús? Para entregarte a Él. ¿Qué es lo que necesitas para que Jesús pueda estrecharte entre sus brazos y decirte: hijo mío, te estuve esperando por tanto tiempo? No sé si dentro de aquellas personas que me escuchan, quizás hay alguien que, como Tomás, estuvo un día dentro de los discípulos de Cristo y está ahora fuera y está en el lugar equivocado. Pero Jesús dice: yo iré hasta donde tú estás. Yo voy a ir y hacer lo que sea necesario para alcanzarte, porque ese es nuestro Dios. Y Jesús estuvo dispuesto, ¿sabes a qué? A aparecer por segunda vez para encontrar a Tomás, para salvar a Tomás. Porque Jesús no quería que Tomás se perdiera, como no quiere que te pierdas tú. Quiere salvar tu vida. Se está dando otra oportunidad. Jesús ha decidido salvarte a ti, así como decidió salvar a Tomás. Amigos, amigas que me escuchan, Jesús hará todo para que tú también te salves. Jesús hará todo y está dispuesto a ir a una segunda y tercera oportunidad si es que ya la has rechazado. Por eso la Biblia dice que 8 días después de la primera aparición de Jesús, Jesús se apareció otra vez a los discípulos. Y sabes, ahora Tomás había aprendido la lección. Ahora Tomás sí estaba presente. Tomás estaba ahora en el lugar y en el momento correcto. Y entonces sigue leyendo tu Biblia conmigo. Dice versículo 26, 8 días después, estaban los discípulos dentro y con ellos ahora sí estaba Tomás. Llegando Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, vea lo que hace Jesús por salvarlo. Lo ve directamente y le dice: Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Deja de desconfiar, deja de ser incrédulo, cree en Jesús, acércate a Él, mira lo que Él ha hecho por ti en la cruz del Calvario, mira sus manos heridas, sus manos laceradas por salvarte a ti. Mira su costado traspasado. Y Jesús le dice: mira lo que estuve dispuesto a hacer por ti. Y aquí estoy otra vez. Tócalo. Toca mis manos. Ve los huecos de los clavos. No seas incrédulo, sino sé creyente. Ay, mi amigo, Dios estuvo dispuesto a entrar otra vez al aposento de los discípulos para salvar a Tomás.
porque para Jesús es muy importante que tú tengas fe en Él. Es muy importante que aprendas a creer en Él, porque la fe es algo vital, es algo que te hace mover, es algo que te conmueve hasta lo más profundo de tu corazón. Y entonces Dios quiere que tú creas en Él. ¿Estás dispuesto a decirle, creo en Jesús? Díselo ahora junto conmigo. Jesús, creo en ti. Repítelo ahí donde estés. Jesús, creo en ti. Una vez más. Jesús, creo en ti. Ahora Jesús está delante de Tomás y le dice, tócame. Y entonces Tomás responde, Señor mío y Dios mío. Y entonces se ve ahora una convicción, una entrega a Jesús que le dice, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Ahora creo en ti, confieso públicamente, te acepto como mi Señor, el Señor de mi vida. Me entrego a ti, Señor, ahora sí, sin reservas, sin incredulidad. Dios te está llamando ahora para que entregues tu vida a una fe, una convicción, una creencia plena en Cristo. Debes aprender a creer en Jesús y hoy debes de entregar toda tu fe a Cristo Jesús. Cuando Jesús entonces ve a Tomás, le dice, porque me has visto, creíste, Tomás. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Bienaventurado tú si ahora has aprendido a creer en Jesús, si ahora crees en Jesús. Hay una bendición muy especial porque has creído en Cristo Jesús. Yo quisiera invitarte esta hora para finalizar el mensaje. Si te gustaría ser parte de los que creen en Jesús, si te gustaría ser parte de los que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador personal, si tu vida se parece a la de Tomás y necesitas tener más fe en Él, hoy Jesús te invita a creer en Él. Si hay una lucha en tu mente por creer o no creer, ¿te gustaría pedirle a Jesús que te ayude en medio de tu incredulidad? Que te ponga en tu corazón la fe de Jesús. ¿Estás dispuesto a entregarle tu vida a Cristo? Aceptarlo como tu Salvador personal. No tardes más en venir a Jesús. No tardes más en entregar. Él es la solución para tu incredulidad, para tu falta de fe. Si tú quieres decirle al Señor, Señor, aumenta mi fe en esta hora, yo te voy a invitar para que ahí donde estés, al orar, voy a hacer una oración por ti. Tú puedas decirle en tu corazón al Señor, Señor, dame fe en ti. Y si puedes hacerlo, en el lugar donde estás, ponte de pie y ora conmigo. Si no puedes ahí en tu lugar, díselo. Pero si puedes, por favor, ponte de pie y dile, Señor, dame fe en ti. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, oh Padre, porque tú nos amas tanto. Y a pesar de que a veces no confiamos en ti, porque tenemos miedo a decir, creo en Jesús, creo en su palabra, creo en la Biblia, quiero ser parte del pueblo de Dios. Aún así, Señor, tú nos amas con amor eterno. Hoy nos entregamos a ti diciéndote, Señor, nos falta fe, danos más fe. Mira aquella persona que en tu corazón te está diciendo hoy, Señor, esto, que quizás en su lugar se puso de pie. Míralo, Señor, y ayúdalo. Así como ayudaste a Tomás, ayúdanos también a nosotros. Guárdanos en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos terminado nuestro tema el día de hoy. Te espero para tener nuestro segundo tema. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde donde quiera que vayas.